Qué rico. Sí, no, no. Tell me something, it might just take the pain away. Ito po kayong lahat. Andito kami sa kotse dahil may pupuntahan kami. Somebody. Allí, ¿no? En esa Kepsi, pues hay que quitar ya el cinturón, ¿no? Sí, quitando los cinturones y yo me voy, no sé si recuerdas el lado. Kentucky. Yo os voy a dejar en Cuando este vayan a Kentucky, A ver, pas- os voy a dejar en este lado, solo tenéis que cruzar, ¿vale? Vale. Porque voy a buscar por ahí por las calles esas. Dito nga kami guys sa parating 4 Caminos dahil kami ay manananghalian dito dahil marami pa kaming pupuntahan. May napuntahan na kaming iba pero syempre daan muna kami dito tanghali na guys. Gutom na kami. Que salte por allí, ¿eh? Sí. pero Vale. tenemos que abrir. Sí, pero, bueno, en eso sale y le abre la puerta a tu madre. Y salir las dos por allí. Por Que esa- no, aquí conmigo. Sí, que Sí, sale por ahí pero no contigo. puede abrir aquí. No, Ah, pero ¿por en qué? eso tiene que salir a abrir la puerta. Es Vale. que tengo que saber por qué le he tocado algún botón sin darme cuenta. No sé por qué se queda, no abre. Tengo que abrir por fuera. Es de aquí un botón que no sé dónde está el botón. Cuando tiene hueco hay un pueblo, tienes que Mirar a ver. Llevar- Pero nung ano pa to, nung inano nyo ko sa trabajo, nung Salir por ahí. Bueno, puede salir por aquí. Bueno, abre por ahí solo. ya vamos. Ako na. Vamos para allá. Maming, hindi naman dyan ang daan, maming. Ayun, Nixon, ayun. Porque luego, may kotse. Aldi pala yan. Ilagay mo yung bag mo dito. Ganun mo. Ba't ba ayaw mong ano, mama, abulutin yan sa'yo. Ibag mong ganun, maming. Kagaya sa akin, maming, oh. Maming. Kagaya sa akin. Ay, hugitis ko. Lamig. Lalamig ako. Imposible buscar el aparcamiento. Me ha sido muy difícil. Está aquí enseguida, ¿eh? Yo creo que estaba reservado para nosotros.
Diba guys, nagbiro pa si Tito na ang hirap daw makapag-parking. Tingnan nyo, nasa likod na namin siya. Ang dali lang niya makapag-parking, diba? Eh nako naman, ang hirap pa naman dito sa sentrong to. Tawa ka dito sa akin nun. Ayaw mo. Nandito na nga kami at hindi namin alam kung doon kami sa Kentucky or KFC or dito sa McDonald's. Kasi fiesta ngayon dito guys, holiday. I mean, Domingo. So maraming tao. Alam niyo naman, pag Domingo, lahat halos ay day off, 'di ba? So ang daming tao ngayon dito. Ay, dito na tayo bumili ng ano, Ma'am Luego Nixon. Habon para ropa no? Suavizante. Barrio de Pilata rito, 5:28. Qué frío. Mucha gente, Jade. Guys, nandito kami sa Kentucky or KFC pero grabe, ang daming tao. Siguramente wala kami mauupuan kaya hindi ko alam. Sabi ko kaya sa anak ko, wag na lang kasi gusto niya ng chicken. And then sabi ko, wag na lang dito yata kasi may hirapan kami, wala na talagang lugar. Guys, al final nandito kami sa McDonald's at nag-order na kami dito, o diba? Yung anak ko ang nag-order tsaka si Tito kasi mas marunong siya at mabilis siya mag tiklar ng machine na yan. Alam niyo naman, diba? Digital yan. So, Vamos. Gusto mo pa-picture? ano ay? Okay. Tampoko. Ano ay? Baka meron na doon sa sa lamesa. Dito tayo, saan tayo? Guys, nakababa ang aking camera dahil maraming pong tao dito. Mahirap na, diba? Dito na lang tayo. Pag merong libre. Ay, mira. Sí, 4. Gusto ko magkape. Mamaya pagkatapos ko na. Tawagin mo ba ito? Pero naman siya lang isa. Ano, sige ka. Gracias. Gracias. Qué rico. Sí, ¿Cuántos faltan? el Crux. No, eso ya no.
Claro, este es mío. Guys, kain po tayong lahat. Ang sarap ng ating patata deluxe. Pienso que está el hielo. Quitar el hielo. Yo quiero yo. Yo no, este es mío. ¿Y qué quieres que haga? Estos son acuarios, hay que quitarlo así. ¿Cuál es la receta? ¿Ven postre? No hay. ¿Postre? A ver, eso, ¿qué pasa aquí? ¿Qué falta postre? Aquí hay postre, mira. Sí, son los 3. Tenía que ser 4, ¿no? No, yo pedí 2. Ah, que te pedí 2. Este es letrito, salsa búfalo. Ya me agridulce, ¿no? Coge. Madre mía, mamá. Déjate esta polio. No, Algún polio. A ver. chicken, este es tuyo. Ah, chicken. No me puedo. Este es de Nixon, ¿no? El de Tito y del mío carne también. Guys, kain po tayo. Grabe, gutom na kami dito. Tanghali na. Sarap ng aming tanghalian. Eh, no hay ketchup, Nixon, no has pedido. Uno solo. Ah, pues no hago la pedí. ¿Cuántas patatas hay? Este es mío. Este es de mami. ¿Y la salsa? No, la salsa queréis vosotros. Yo tengo este. Este es de mi madre, creo. Y un ketchup. Pide Nixon porque has pedido uno. Ah, de búfalo. Es que pedí yo. No estoy de acuerdo. Cómprate, mira, toma. Voy a bajar. Guay. No quiero ketchup. Pero nosotros queremos.